minutos que pasemos hoy, que podamos llevarnos una reflexión. ¿Verdad? Al final luego la gente, cuando yo voy acá, todo dice que los diputados traemos unos escoltas, no sé, casi vehículos blindados. Pero lo que yo quiero decirles es que yo soy alguien que tiene la fortuna de ser alguien que tiene origen campesino, que me tocó estudiar en una escuela primaria, donde voy a tirar caballo, a otro rancho, que al igual que ustedes, desde la secundaria vengo abriéndome camino con el esfuerzo. Que los veo a ustedes y me veo a mí. Y yo lo que quisiera decir esta tarde es eso, ¿no? Que no vayamos a perder tiempo esta noche, ¿no? En ese sentido, este tema de la ética como legislador me encanta, porque hoy cuando hablamos de moral, cuando hablamos de ética, pensamos que es un rollo a veces hasta religioso, pero la realidad es que como buenos abogados que seremos el día de mañana debemos entender que la ética es parte de la convivencia del ser humano, que hoy muchos de los problemas que tenemos parten como un principio esencial porque se ha perdido precisamente el fin que debe tener todo ser humano en la sociedad y sobre todo en el ámbito político. A mí no me da vergüenza decir que soy diputado, porque yo todavía puedo mirar de frente, al igual que ustedes, a mis hijos cuando llego cada noche a casa y a los ciudadanos que me han elegido. Perdón, estuve reflexionando mucho de qué hablar, ¿no? Y puedo hablar de muchas cosas, pero sobre todo la ética, como muchas cosas, cuando hablamos de qué se tiene que hacer, tiene uno que hablar de lo que realmente has hecho a la hora de tomar decisiones, para ver si realmente es ético lo que haces o no es ético. Porque podemos echarnos un rollo filosófico esta noche y decir, la ética es hablar de hacer lo correcto, hablar del bien común, y decir lo que tal vez señalaba Platón, lo que decía Aristóteles, no lo sé. Porque al final la ética es una rama de la filosofía. Pero como muchas cosas, dicen que los discursos pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Y yo puedo darme esa fortuna de decir, y que es lo que trataré de decir con 2 o 3 pinceladas esta noche, de lo que yo he tenido por fortuna en mi vida pública, de ir caminando y decir, creo que hice lo correcto en cada paso que di. Pues, pero no nada más eso, sino reflexionar esta tarde por qué hoy la política está tan desgastada, hay tanta incredulidad, y estoy seguro que si la mayoría de ustedes les dijera hoy qué es lo que ustedes quieren ser, y al menos quieren ser eso, pero desafortunadamente o afortunadamente, del momento en que vivimos en una sociedad, tenemos que estar relacionados con la política. Y más si se trata de los estudiantes de Derecho o los futuros abogados. Pues, partiendo de esta premisa de que la ética es hacer lo correcto, a mí me dice, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué es hacer lo correcto? Pero yo me remonto a mis años cuando, como se dijo aquí en el currículum, cuando yo entré a la facultad. Después de un semestre de no tener la posibilidad de entrar a la facultad de Derecho de Guadalajara, tuve oportunidad de entrar a la segunda vez. Y luego, cuando entré, pues me fui de meritorio a la Procuraduría, que estaba aquí adelantito, en mi cartera, tal vez ustedes a lo mejor ya no se acuerdan, porque estaban muy chicos. De eso hace ya, cuando los veo a ustedes, pues tal vez cuántos años tendrán, ¿no? 20 años, hace más de 20 años, si no estuve ahí. Y después de un tiempo llegué a ser actuario. Al poco tiempo me nombraron delegado de averiguación de historias, que era la dirección más grande de la Fiscalía, de la Procuraduría de Justicia que se llamaba ese tiempo. Y entonces empecé a participar con el único sindicato que existía, porque en ese tiempo la ley decía que no podía haber dos sindicatos en una dependencia pública. Y yo era un idealista, como lo sigo siendo. Entonces, viendo cómo estaban las cosas, de repente llegué a ser secretario de prensa y difusión. Estoy hablando de una cosa de menos de un año. Y viendo que era un sindicato que era casi lo mismo de los sindicatos que luego criticamos todo el mundo, decidimos en aquel tiempo, que era algo como inédito, en 1996, formar un nuevo sindicato. Y eso nos costó 2 años de lucha. Pero cuando nosotros formamos el sindicato, una de las premisas que yo decía era: no debe haber reelección del líder sindical, porque la reelección es eternizar líderes sindicales
y bueno, conociendo el corporativismo sindical, debe haber democracia, etcétera, etcétera. Y entonces, ese es lo primero que yo quisiera decirles. Me costó trabajo luego actuar correctamente, actuar con ética y decir, a ver, voy a democratizar el sindicato, lo democraticé. A ver, yo ya estuve a líder sindical, que venga cualquiera que quiera postularse. Y se postularon, pues y ganaron. Y fueron líderes sindicales. Dejé el poder. Después que me había costado, junto con un equipo de compañeros, formar un nuevo sindicato, que además era el primer sindicato disidente de las dependencias públicas. Nosotros nos tocó ayudar a formar sindicatos en Cozón, en Chiapa, grupos de disidentes que habían querido siempre acceder al comité directivo y nunca habían podido. Pero eso, aunque me costó decir, no, es que ahora el sindicato es mío, no, ¿sabes qué? Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque eso es lo que yo entiendo en la vida como hacer lo correcto, como ser éticos. Luego tuve la oportunidad después de algunos años de ser alto funcionario de la Procuraduría, o lo que se llama la Fiscalía General del Estado. Y ahí también tuve oportunidades de crecer como persona, como funcionario, pero también difícil enfrentar el narcotráfico. Ahí yo también, por supuesto que tuve amenazas, tuve riesgos, pero también fue el momento de decir, voy a hacer lo correcto o voy a hacer lo que hace todo el mundo. Había compañeros que me decían, es que el narcotráfico nunca se va a acabar. No, el narcotráfico va a seguir a pesar de ti, hagas lo que tú hagas. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo correcto. Y lo correcto es no corromperse. Yo era una especie de subprocurador, entonces mi cargo era lo del fiscal regional. Y eso costó vidas. Me costó que 12 subalternos míos fueran asesinados. Y cuando salí de ahí, salí con el mismo patrimonio que hoy puedo presumir aquí. Mi patrimonio es una casa que pago por las pensiones del Estado y dos vehículos, uno recién que estoy pagando y esta camioneta de aquí. Entonces, pude haber salido ahí con una maletín para comprar una casa en Vallarreal. Tal vez. Pues, al igual, y eso fueron 4 o 5 años. Y además de resultados, además de ver cara a cara el peligro que tenemos, la amenaza que tenemos en el país, que es el narcotráfico, que no es cualquier cosa. Pero había que centrarse y hacerlo correcto. Luego fui a enfrentar otro gran problema que era ser precandidato a mi distrito, en un distrito donde había un grupo político que tenía 10 años controlando el distrito. Había que ir a tocar puertas, 1500 militantes de ese partido político, del cual no voy a hablar ahorita cuál es, no porque no tengo ningún problema, pero parecía que ayer era imposible ganar ese grupo político. Y ahí fue y les dije a la gente, yo, si ustedes me dan la oportunidad, primero de ser candidato, voy a ir al Congreso a tratar de limpiar el Congreso, a ser diferente. Voy a ir a luchar contra la corrupción. En ese momento ya había escándalos de que en el Congreso se desviaban miles de millones de pesos. Y eso está documentado. Si ustedes se meten ahorita a San Google les va a decir, sí, la legislatura 58, hubo estos escándalos, hubo aquello, la partida 8.000, miles de millones desviados por los diputados. Y yo les decía a esos ciudadanos, si ustedes me ayudan a ser candidato, ¿por qué quiero ser candidato? Porque yo voy a hacer lo correcto en el Congreso. Porque si fuera diferente me hubiera quedado en la fiscalía y ahí hubiera hecho miles de millones de pesos. Y pues sin embargo me estoy cara a ustedes diciéndoles que ni me he enriquecido con ese cargo público y que eso me da garantía de ir, aun cuando acá me sirve también la vida, de ir allá a hacer lo que tengo que hacer. Lo que haría, que es una de las cosas que tengo aquí establecidas, señaladas, que es lo que haría cualquier buen ciudadano. No se necesita ninguna otra lógica, ni siquiera ser doctor en Derecho, ni porque tú eres abogado creas que ya porque un día puedas ser diputado o seas funcionario no sé dónde, ocupas tus conocimientos para hacer lo correcto. Lo único que necesitas es recta intención. Que cualquier vecino de tu cuadra, con todo el esfuerzo que hace diario para llevar la comida a su casa, si lo pones en un lugar, no se le olvide lo que cuesta esto. Yo con esa lógica de decir, a mí me ha costado mucho ver lo que es la precariedad, ver lo que es difícil, ver al campesino
todo lo que tiene que trabajar para sacar apenas para comer. Yo no puedo traicionarlo en este lugar. Y eso lo hice en la fiscalía. Entonces, lo que era una lógica imposible, de hecho, cuando había como 10 precandidatos, todos se bajaron y nada más dejaron por el que controlaba ese grupo político en mi distrito y fui a la elección y le ganamos. Así. Alguien puede decir, oye, Víctor, pero es que tú ya traías callo como líder sindical y no sé cuántas cosas. No. Lo que yo pienso es, sí, aprendí muchas cosas, pero así que dijeran, tenía un padrinón político, tenía mucho dinero. No. Yo aún me sigo considerando un ciudadano, un luchador social, un idealista, pero que ha sabido hacer lo correcto donde está. Y cuando llegué al Congreso, después de haber pasado una elección muy difícil en el 2012, tampoco me olvidé. Me acuerdo perfectamente cuando tomé protesta en la Cámara de Diputados. Y yo dije, aquí no voy a responderle a los grupos políticos del partido, no vengo a responderle a los grupos políticos de interés, no vengo ni siquiera a responderme a mí mismo. Porque el día que tomé protesta, supe que era un gran honor estar ahí, ser uno de los 39 jaliscienses que tenía ese privilegio de estar en la Cámara de Diputados. Porque no cualquiera va a llegar ahí, de los millones de jaliscienses, de los más de 7 millones que tenemos ahí. Y entonces no se ocupaba tampoco ser tan sabio, sino simplemente hacer lo que un buen ciudadano haría en mi lugar. Nada más. Claro, debo decir que la experiencia en el derecho penal me sirvió, porque cuando llegué lo primero que hice fue decirles a todos los diputados, oigan, vamos a denunciar penalmente a todos los que se robaron miles de millones de pesos, porque eso está documentado, y si alguno de ustedes tiene dudas, yo me abro el tiempo para demostrarles con denuncias penales. Había, de todo el dinero que también se había desviado en la 58 y la que había pasado antes de nosotros, que era la 59, había un desvío de 1.000 millones de pesos. Perdón, ¿dónde estaban esos 1.000 millones de pesos? Así. Habían retenido los impuestos de todos los empleados y de ellos mismos como diputados, 400 millones de pesos. Y nunca los entregaron al SAT. Los habían desviado en contratos, etc. Luego, habían retenido 140 millones de pesos de pensiones del Estado. De esos 140, 100 eran de su seguridad social de los empleados, pero 40 millones eran de lo que es los préstamos de los empleados. O sea, algo más absurdo todavía, algo más grave. Es decir, yo tenía un préstamo, lo estaba pagando a pensiones, pero como tu patrón, que eres el Congreso, me retienes de mi cheque, pues yo pensé que ya lo había pagado. No, resulta que lo retuviste, pero nunca lo entregaste a pensiones del Estado. De esos eran 140 millones de pesos. Había el famosísimo caso López Castro, que habrán escuchado en alguna ocasión. Habían hecho un contrato desde 2 legislaturas antes donde decían que el Congreso supuestamente lo había asesorado esa firma para que no pagara impuestos o para que pagara menos. Y no habían hecho absolutamente nada, porque además los impuestos ni los pagaban. Y decían que ese contrato valía por esa firma, consultoría, habían hecho un contrato de 20 y tantos millones. Pero luego la consultoría llegó y les dijo, oye, pues eran ellos mismos, ¿no? Se habían puesto de acuerdo para ver cómo fraudear el Congreso. Oye, págame esos 22 millones. No, no te los pago, te demando. Ah, ok, me demandas, ahora te reconozco no los 20 y tantos millones, ahora te reconozco 50 y tantos millones. Digo, cualquier despacho chiquito de contadores por unos 200,000 pesos hubiera hecho ese balance. O sea, ya hablar de millones de pesos por algo que ni se hacía. Bueno, ahí lo vamos sumando y son aproximadamente 1.000 millones de pesos ese tipo de fraudes. Había otros 2 contratos por 50 y tantos millones en donde sí le habían pagado a otras 2 consultoras supuestamente para hacer una auditoría al Congreso y revisar el tema de los impuestos. Igual, total. De todos esos casos yo agarré, primero le dije al Congreso porque era la facultad, oigan, aquí está este punto de acuerdo para que todo el Congreso ordene a la área jurídica para que presente una denuncia, pero todos juntos, porque además es como debían ser las cosas. Pues no me hicieron caso. ¿Por qué no me hicieron caso? Porque evidentemente había
de todos los partidos políticos estaban involucrados en ese tema. Eso es lo que yo llamo hacer lo correcto. ¿Qué hubiera pasado si yo desde que llego veo, ahorita les voy a hablar de otra cosa también delicada y grave que son los moches? Cuando llego, estamos en una mesa así, los diputados que éramos de la fracción parlamentaria de X partido, y lo primero que era, llegándolo, tenemos que discutir el presupuesto del Estado de Jalisco. Y entonces yo veía algunos muy interesados, muy participativos, que el presupuesto está mal por esto, por aquello, porque aparentemente éramos diputados de oposición. Pero en el fondo, después de algunas horas y algunos días, la discusión ya no era tanto el problema del presupuesto, sino cuánto nos va a tocar para etiquetar a nosotros como diputados para mi distrito en obras o municipio. Pues en el fondo era el interés de ver cuánto el moche famoso se llevaba. Entonces yo fue el primer problema que tuve con ellos, dije, oye, yo allá en la fiscalía ganaba la mitad de lo que aquí gano. Yo no, y allá arriesgaba la vida. Aquí, sin arriesgar la vida, gano lo doble. Yo no voy a arriesgar mi reputación y lo que creo, solo porque tú te quieras llevar 2, 3 pesos, 50, etc. ¿Sabes qué? A mí no me metes en tus problemas. De hecho, yo soy de los pocos diputados que votó en los 3 presupuestos, en 2 en contra. En el último ya no voté en contra porque ya había cambiado de partido y en ese partido ya no era tanto el rollo de los moches y esas cosas. Pero a mí nadie me platica eso. Eso sucedió aquí en Jalisco y estoy seguro que muchos de esos diputados, aparte de su salario, seguramente se llevaron entre 3 y 9 millones de pesos en su casa. Pero ellos creen que duermen tranquilos, pero seguramente no dormirán tranquilos, porque ese dinero tenía que haber llegado a donde realmente se necesitaba. Eso es lo que yo creo ser ético en tu trabajo. Lo demás es escuchar a lo mejor un político que venga aquí y le eche un rollo de ética, pero que realmente cómo es cuando tuvo que tomar decisiones. Eso es lo que yo he los invito. Con las denuncias penales, por supuesto, fui a pelear por la fiscalía. Presenté 10 denuncias penales. Esas denuncias penales, ahí están los números y todo. Pero la denuncia penal que más éxito tuvo fue la de López Castro. Porque ese caso los medios de comunicación ya lo tenían ahí, ya habían hecho mucho escándalo. Entonces, ellos esperaban que yo hiciera el mismo cuento que siempre hacían todos los diputados. Está documentado. Algunos decían, vamos a presentar una denuncia y ni siquiera la presentaban. No, yo presenté la denuncia penal. Y como no se necesitaba que fuera por querella de todo el Congreso, porque muchos de esos delitos eran oficiosos, lo que hice fue darme la tarea de presentar pruebas. Y cuando no me admitían las pruebas, me iba al amparo. Y así estuve todos los 3 años. Y llegó el momento en que no hay crimen perfecto. Y ese caso de López Castro, llegó el momento en que también con algunos amigos dentro de la fiscalía, que hay de 18 años, también ellos colaboraron un poco, se trajeron a los prestanombres y los prestanombres confesaron. ¿No? Ni siquiera mi firma, sí trabajaba con el señor, pero yo ni conozco el caso, etc. Total que hasta la firma del contrato era falsa. O sea, llegó el momento en que se cayó todo el teatro, pero jurídicamente ahora sí ya teníamos pruebas. Pues aún con todo y eso, la presión era tan fuerte en lo político, o sea, ya teníamos incluso una posibilidad de irnos a la Suprema Corte como el Pleno del Congreso para ser destituidos por desacato. Porque fíjense, yo les relataba un poco la historia, ¿no? Era un tema donde 2 legislaturas antes habían hecho el contrato, se habían acabado de robar mucho dinero, dijeron, este contrato mándaselos a la que sigue. La que sigue dijo, porque al final la clase política en el 90% está coludida. Yo ahora que veo gente como Kumamoto y otros luchadores sociales, yo soy un convencido con ellos. Es más, yo debiera de ser, yo no milito ya en ningún partido político. Participo en un partido, pero ya no creo en partidos políticos. No, eso sería también tema de tal vez de reflexión en otro análisis, en otro discurso. Pero bueno, hoy lo que quiero decir es que hace falta mucho por cambiar todo esto que hoy nos hace mucho daño a la sociedad, la corrupción, la clase política, etc. La rendición de cuentas, la participación. Pero bueno, así concretamente, la otra legislatura antes que nosotros dijo, ese contrato, no, yo no lo reconozco, porque ya los medios estaban presionando, que realmente había todo un fraude ahí, nunca había hecho nada esa consultora. Ok, pero como ya me demandaste, te reconozco la deuda,
pero no por 20 y tantos millones, ahora te lo voy a reconocer por 50 y tantos millones. Hicieron un convenio judicial, y no de cualquier cosa, un juez de distrito. Entonces, se llevaron los 3 años porque los medios estuvieron presionando y nunca pagaron ese dinero, porque se desviaron los otros millones que yo les estoy platicando, y dijeron, ahí vienen estos perros de la legislatura 60, ahí les va. Pero ya eran 50 y tantos millones, más intereses, casi 100 millones de pesos. Y entonces, como ya era una sentencia ejecutorial, requerimiento judicial. Y al grado de que yo tuve que hablar con varios magistrados y decía, que muchas veces no nada más con el juez de distrito, se iban hasta con el tribunal colegiado. Y les decía, oiga, es que eso es un robo, eso es un fraude. Y me decía un magistrado, sí, pero ustedes como diputados, ¿qué están haciendo para echar atrás esto? Porque aquí jurídicamente hay una cosa. Total, logramos acreditar que era un fraude, logramos con pruebas, y aún así querían pagar. No es que hay que pagar porque es una sentencia judicial. Sí, pero es una sentencia judicial donde hay toda una simulación jurídica. Llegó el momento en que incluso tuve que salir a medios y decir, aquí están todas estas pruebas, cuando ya la mayoría decía, hasta el mismo gobierno del Estado, que se tenía que pagar. Y entonces hizo un escandalazo de tal manera que tuvieron que hacerse para atrás todos, e incluso, no dudo que los mismos, porque eran ellos mismos, muchos de esos diputados, presionaron para que se desistieran los mismos apoderados de la aparente empresa que además era falsa, se había constituido de manera falsa. Estoy seguro que si ese caso no hubiera habido algo, yo no digo que sea solamente Víctor Sánchez, también hay que darle un crédito a los medios de comunicación, hay que darle un crédito a aquel funcionario anónimo de la Fiscalía que también nos ayudó, hay que darle un crédito a mucha gente. Pero 100 millones de pesos los vamos a pagar todos los ciudadanos. Eso es hacer lo correcto. A mí me decían, tú ya no vas a volver a ser diputado porque tú no cuadras aquí con este grupo, no cuadras con la clase política. Porque luego que llega, la mayoría que llega de todos, dicen, pues, ahora es el momento. Y entonces muchos negocian, muchos se acuerdan, muchos se llevan el dinero que no es de ellos, pero se lo llevan. Yo no digo que todos, pero la mayoría. Y entonces, eso para mí es hacer lo correcto. La realidad es esa. Y cuando llego a diputado federal, bueno, llegamos en una bancada también que sabemos qué significa eso. Y ahorita, sí somos el 5% de toda la Cámara de Diputados, pero, por ejemplo aquí también, cuando nosotros llegamos, estaba tan endeudado el Congreso que no había para más. Pero todavía renunciamos a seguro de gastos médicos mayores, a gasolina, etc. Total, nos quedamos con nuestro simple sueldo. Y además, era un sueldo muy digno. Yo recuerdo cuando a la bancada de la fracción parlamentaria del partido que yo pertenecía, a los 14, yo les dije, oigan, yo propuse que nos disminuyéramos el sueldo. Pues claro, todos nos vinieron encima. Nada más éramos 3 de 14 que estábamos de acuerdo en disminuir el sueldo. Yo sí creo que los diputados estamos sobre representados. Somos muchos. Aquí en el Congreso local yo presenté una iniciativa para disminuir los diputados. A nivel federal estoy también por presentar otra. Entonces, cuando llegamos al Congreso de la Unión, igual, los diputados de la fracción que hoy es en la que participo yo, renunciamos a seguros de vida y a seguros de gastos médicos mayores. Eso es un ahorro de 23 millones al año. Renunciamos el año pasado. Se tenía la costumbre que al final decían, esto sobró en la Cámara de Diputados, se van a repartir en subvenciones a todos los diputados. Renunciamos también a eso. Total, nadie de nosotros recibe gasolina, nadie de nosotros tiene vehículo de gasolina. Y esto ha empezado a permear. Al principio yo recuerdo este tema del gasolinazo, desde octubre. Desafortunadamente tenemos un problema que tiene el país, es la participación. Desde octubre fuimos de los pocos que dijimos, oye, hay también otros, ¿no? De Morena, también no quiero quitarle su crédito, pero nosotros en la ley de ingresos, y en la ley de ingresos no se diga, estuvimos insistiendo, viene esto, la liberación de la gasolina, pero desafortunadamente los medios de comunicación también están en una inercia junto con la clase política. Por eso también yo digo, hacer lo correcto es actuar con ética. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tuve muchas presiones, por ejemplo, yo estaba en un partido donde la reforma energética se apoyó,
cuando era diputado local, porque fue una reforma constitucional. Ustedes saben que una reforma constitucional pasa por el Congreso de la Unión y pasa a la legislatura local. Y ahí tuve presiones hasta del coordinador nacional de los diputados, ¿no? O sea, es que yo no fui de los únicos dos diputados de ese partido que votamos en contra, porque ahí yo decía, a ver, no se necesita ser un experto para saber que esto va a ser un negocio de unos cuantos, que si el petróleo es de todos, oye, pero es que Pemex, pues sí, por la corrupción se lo acabaron, pero era, en ese tiempo, en el 2014, era una de las 10 empresas más importantes en todo el mundo. Entonces, no resultaba lógico que lo privatizaran. No resultaba lógico. Entonces, por eso yo, una tesis que tengo es, ¿qué haría un ciudadano, un buen ciudadano, si estuviera en esta curul? ¿Cómo votaría? Entonces, con esa conciencia, tú puedes votar lo que es correcto. Eso es la ética. Actuar correctamente en el momento que tienes que hacerlo, porque la ética va relacionada con un tema importante que es buscar el bien, y dentro del bien, el bien común. Porque dice Aristóteles, ¿por qué buscamos el bien todos? Dice que lo buscamos porque al final, al buscar el bien, sabemos que eso también nos beneficia a todos. En nuestro país es muy fácil violar la ley. Todos creemos que a veces violando la ley es más fácil, creemos que eso nos va a resolver. Lo que no sabemos o lo que no hemos entendido es que violar la ley, y lo digo porque a veces la gente, por ejemplo, ahora que hablamos del tema de banquetas libres, yo ahora que veo a este muchacho que me cae muy bien, Arné o Arni, la gente se sorprende. Hoy veía un periscope y una señora, oiga, pero ¿por qué está quitando aquí esto? O sea, no sé, la gente no sabe siquiera que está violando la ley al estar cuidando los espacios de la calle, porque la calle es pública. O sea, la corrupción al final de cuentas muchas veces, y lo digo también por los abogados, porque los abogados luego llegan, no, yo quiero resolver mi caso con corrupción, pero luego no saben que esa corrupción al final de cuentas te va a dar un giro y te va a llevar a ti también. El día de mañana, cuando la justicia no sirva para resolver casos, cuando no haya paz, cuando como está pasando en algunos pueblos, que a los narcos son los amos y señores. Hoy me decía un jurista, un doctor en derecho, me decía, Víctor, en el municipio en el que yo estoy, si al narco que ahí manda le gusta a una muchacha, va y mata al esposo y le quita sus propiedades y luego se acuesta con la muchacha. O sea, estamos en la Edad Media. Lo que alguien no quiere entender en este país es, y estos diputados, o sea, yo le estoy hablando a lo mejor de ligas menores aquí en el Congreso local, pero en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, o sea, estamos hablando de esos que se llevan los bonos de $500,000 de pesos, de 300,000 pesos cada año, pero no hemos hablado de aquellos de los moches, esos que supuestamente van y etiquetan dinero a los municipios, y si etiquetan 10 millones, 20, 50 o 100 millones, por lo menos se llevan al 10%. Eso nos puede dar una idea clara del nivel de corrupción en este país. Y el nivel de corrupción en este país, jóvenes, es algo así como el 10 o el 20% del presupuesto de todo el país. Eso lo ha hecho el Banco Mundial, el Banco de México, Transparencia Internacional. Y nosotros pensamos que eso es un rollo allá, que pasa allá a lo lejos. No, eso nos está repercutiendo a todos. Porque tú tal vez estuvieras en una universidad privada si realmente la corrupción no tuviera el nivel que tiene en este país. La desigualdad. Entonces, luchar por la justicia, luchar por la desigualdad, no es un rollo nada más hipotético. Al final,